Una nueva noche de este feliz encuentro que nos invita a reconectar con nuestra historia. Reflejos en el rostro del mestizaje identifica el conjunto de obras y agrupaciones que integran esta edición virtual del 12º Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva de la Fundación Amigos del Silencio. Los protagonistas de estos aportes son grupos latinoamericanos que investigan la rica diversidad musical del mundo hispánico. El invitado de hoy es el ensamble de mayor trayectoria en Costa Rica, Sintagma Músico. Un aplauso de bienvenida para ellos. Bienvenidos al conversatorio del concierto del grupo Sintagma Musicum de Costa Rica como parte de la 12ª entrega virtual del Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva. Hoy me acompaña del grupo Sintagma María Clara Vargas Cuyel, historiadora, clavecinista. Buenos días, María Clara. Buenos días, Diego. Un gusto estar con todas las personas que nos están acompañando. Bueno, empecemos por presentar a Sintagma. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Qué música tocan? El título, por ejemplo, que es Sintagma Musicum, es una referencia a la obra de Pretorius. Cuéntanos un poco de ustedes. Bueno, el Sintagma Musicum es un grupo bastante antiguo porque lo formé yo desde que llegué a Costa Rica recién graduada. En ese momento empecé a aglutinar personas que estuvieran interesadas en la música antigua, inicialmente con instrumentos modernos, y poco a poco fui convenciéndolos de que se pasaran a instrumentos antiguos. Y bueno, actualmente estamos hablando ya de una historia de 20 y pico de años, ¿verdad? Actualmente es un grupo que está integrado solo por músicos profesionales, por supuesto, de diversas instituciones del país, y que todos tocan y están especializados en instrumentos antiguos. Pues sí, el nombre refiere a este tratado antiguo, pero también es una manera de decir síntesis de estilos, de músicas, de instituciones, porque como comentaba, los músicos que integramos provienen de varios lugares del país. Entonces, esta idea de síntesis. ¿Puedes elaborar un poco sobre ese concepto de síntesis? ¿Síntesis de qué con qué, por ejemplo? Bueno, en ese momento yo creo que eso también ha ido variando con el tiempo, pero digamos que nuestra actual búsqueda es buscar repertorios diferentes a los canónicos barrocos, ¿verdad? Porque también en el barroco hay un canon, que son los compositores que todos conocemos. Pues nosotros más bien estamos buscando hacer esa mezcla con otros repertorios periféricos, poco conocidos, de compositores no tan reconocidos por diferentes circunstancias, por ejemplo, compositoras del barroco, ¿verdad? Y también repertorios como el repertorio latinoamericano, que es uno de los repertorios muy importantes para nosotros. Por otro lado, también estamos tratando de hacer mezclas de instrumentos diferentes, o sea, tener, por supuesto, el instrumentario tradicional barroco, los instrumentos propios de la música europea, pero los combinamos con instrumentos de la música tradicional latinoamericana. Porque queremos crear una sonoridad diferente, propia, ¿verdad? Creo que eso nos permite explorar diferentes posibilidades. Uno de los focos para mí más interesantes del repertorio de Sintagma Musicum es su atención al repertorio italiano. Y es muy interesante para el tema que esbozamos aquí, porque este estilo italiano se convierte en un absoluto paradigma de estilo y de buen gusto musical en el siglo XVIII. Estuvo muy de moda. ¿Qué nos puedes contar de este estilo italiano en términos de género, de instrumentación, de características musicales que hizo que se difundiera realmente por todo el mundo?
Sí, creo que es importante recordar, Diego, que hay dos estilos hegemónicos en esta época que son el francés y el italiano. Sin embargo, el italiano, por diversas razones, va a difundirse por todo el mundo en aquella época, ¿verdad? Y yo creo que hay varias cosas que hacen, que aportan a esa difusión. En primera instancia, creo que el hecho de haber empezado primero, porque recordemos que precisamente el barroco nace en Italia con esta idea de que el texto es importante y de que había que crear algún tipo de música que permitiera entender el texto, y de ahí surge el recitativo, la ópera, ¿verdad? Por otro lado, ellos van a aportar, porque Italia no era una en esa época, pero bueno, era toda una región, pero las diferentes regiones, los diferentes principados, etcétera, van a aportar en cosas fundamentales como en las formas musicales más simples que luego se van a difundir por toda la Europa y posteriormente en América. Y luego ciertos instrumentos, el hecho de darle importancia a la voz y a ciertos instrumentos como el violín. Entonces yo creo que son cosas que permitieron que ese estilo se difundiera. Y también creo que no hay que olvidar que hubo una gran cantidad de músicos de la época italianos que llamamos músicos itinerantes, que se dedicaron a viajar por todo lo que era la Europa en aquel momento, ¿verdad? Los centros urbanos más importantes, y que por supuesto iban a defender el estilo que manejaban, ¿verdad? Tanto que, bueno, Lully termina en Francia y es el que instaura el estilo francés, siendo un compositor italiano, ¿verdad? Así que yo creo que hay varias causas que permiten que ese estilo italiano tome tanta importancia. Y sí, en nuestra América, definitivamente, esos 100 y pico de años del barroco colonial que llamamos, va a ir cambiando, e inicialmente se sentía más el estilo antiguo español, pero definitivamente ya la música del siglo XVIII también va a adaptarse a este modelo italiano, musical italiano. Excelente. Bueno, mira, quiero retomar algo que dijiste sobre estos músicos italianos itinerantes. Porque sí, precisamente, y no solo músicos, ¿cierto? Artistas también, pintores, arquitectos que trabajaron, por ejemplo, en la América Latina colonial. Vamos a oír en unos momentos música de Domenico Zipoli, que precisamente era un músico italiano que terminó trabajando en América, y digamos la historia de cómo se redescubrió la música de Zipoli es absolutamente novelesca. ¿Nos puedes contar un poco de Domenico Zipoli? Bueno, Zipoli es muy interesante porque él inicia su carrera musical en Europa, por supuesto en su país, en Italia, y ahí edita un primer libro. Luego se viene para América siendo jesuita, y llega a la parte de lo que hoy conocemos, Argentina, ¿no? Y la parte de la chiquitanía, o sea, de la parte de donde estaban las reducciones jesuíticas, y ahí va a tratar de desarrollar su carrera. Lo que pasa es que muere relativamente joven, ¿verdad? De repente uno pierde la noción y cree que fue un señor de muchos años, pero murió de 38 años. Sí tiene una producción importante, una producción que queda perdida por mucho tiempo y que se va a redescubrir, yo diría que hasta este siglo, cuando efectivamente los musicólogos empiezan a explorar en los archivos tan ricos que hay en toda esta región bueno, que ahora ya le seguimos llamando la chiquitanía, pero que es Bolivia, Paraguay, norte de Argentina, ¿verdad? Y ahí creo que hay una serie de musicólogos que han contribuido a que esa música se redescubra o se descubra, porque en realidad estaba perdida y no se conocía. Bueno, a continuación entonces, para empaparnos de este estilo italiano del que acabamos de hablar y que estuvo tan de moda en el siglo XVIII, vamos a oír dos piezas italianas tocadas por
interpretadas por Syntagma Musicum, la sonata quinta de Andrea Grossi, compositor italiano del siglo XVII que trabajó en Italia, y luego la sección instrumental del motete In Hoc Mundo de Domenico Zipoli, del que acabamos de hablar, compositor italiano pero que trabajó en América.
Te voy a preguntar aquí una pregunta del público de nuestros grupos focales. María Cristina Ángel, empresaria de Villa de Leyva, nos pregunta qué instrumentos acabamos de oír. Exactamente qué formato instrumental acabamos de oír. El Sintagma Musicum incluye varios instrumentos. Tenemos 2 violines, tenemos un oboe, tenemos una flauta dulce, fagot barroco, el chémbalo y luego las percusiones, por supuesto, donde ahí son una gran cantidad de instrumentos. Vamos recogiendo, en cada viaje vamos recogiendo de los diversos países que visitamos nuevos instrumentos y por supuesto está también la voz, que es fundamental en el repertorio de esta época, porque gran cantidad de las obras, tanto europeas como latinoamericanas, son vocales. Así que, bueno, esta es la combinación que nosotros hacemos. También debido a esta combinación, doña María Cristina, es que nos dedicamos más al barroco del siglo XVIII, porque al tener oboe, al tener fagot, dedicarnos a un barroco más temprano no sería tan adecuado instrumentalmente, ¿verdad? Entonces nos queda muy bien este barroco ya maduro, tardío, ¿verdad? Es el que escogemos por nuestra conformación instrumental. Bueno, entonces, de músicos italianos, ya sea bien músicos italianos en Italia o músicos italianos en América, vamos a pasar a músicos de América Latina que adoptaron ese estilo italiano. Así que vamos a oír dentro de poco de José de Orejón y Aparicio el aria que para ti florecer el laurel ya se vio, de la cantata A del Gozo, una obra de gusto y de estilo muy, muy italiano. Pero antes de que pasemos a oír esta pieza, ¿por qué no nos explicas al público cuáles son las secciones que vamos a oír, de qué se tratan el recitativo y el aria? ¿Y por qué podemos decir que son realmente típicas del gusto italiano? Sí, esta es un área típica italiana. ¿En qué sentido? Primero, en que tiene un recitativo. Un recitativo es una sección donde el cantante o los cantantes
cuentan, declaman, narran alguna acción, pero es una cantada hablada, ¿verdad? No es la idea de una melodía, sino más bien es el texto el que da el ritmo, de alguna manera, de la pieza, y generalmente es acompañado con muy poco, muchas veces solo por el teclado, como en este caso de esta área, para que precisamente se entienda lo que está pasando en la acción. Y luego viene el aria que tiene la típica forma de un aria da capo. ¿Qué quiere decir aria da capo? Que tenemos una parte inicial, luego una parte central y que luego se vuelve a la parte inicial, lo que los músicos llamamos forma A-B-A. Y eso es lo que se le llama aria da capo y es uno de los grandes aportes de los compositores italianos, precisamente esta forma de aria da capo. Excelente. Entonces, vamos a oír ahora de José de Orejón y Aparicio, que para ti florecer el laurel ya se vio, que olvidé mencionar, es músico del siglo XVIII peruano, ¿cierto? Sí, es un músico ya nacido en Perú, porque en esta época vamos a tener músicos europeos que se vienen a residir a nuestro continente, luego vamos a tener músicos que ellos van a formar a jóvenes músicos indígenas o criollos, ¿verdad? Y en el caso de José de Orejón y Aparicio es un compositor peruano que tuvo reconocimiento importante en su época, a pesar de que él también sabemos que no estaba muy contento porque tuvo a su lado un italiano, precisamente Roque Ceruti, que se vino a Perú y que también tenía mucha fama en su país y que digamos que de alguna manera le quitaba esa importancia que él quería tener. Pero sí es un músico muy importante, reconocido y peruano. Bueno, escuchemos entonces. Triunfa feliz, aurora soberana del áspid cruel. Y la culpa insana de donde ocupas, sin que humildades el solio que tejieron tus virtudes. Pues siendo esquiva donde lo razonas, en cuando más de triunfos te coronas.
Bueno, bienvenidos de nuevo al conversatorio del concierto del grupo Syntagma Musicum de Costa Rica como parte del 12º encuentro de música antigua en Villa de Leyva. En este segmento que sigue nos vamos a concentrar en el villancico. Y a propósito del villancico, aquí la pregunta de nuestro público me parece excelente. Pregunta el ingeniero Paulo Merlo, también de Villa de Leyva, nos dice, en las letras de estas piezas no oigo referencias a la Navidad. ¿Por qué? ¿Puedes aprovechar aquí para contarnos cuál es la diferencia entre el uso moderno del término villancico y el uso, digamos, histórico en esta época, en el Renacimiento, el Barroco e incluso Clasicismo? Sí, los villancicos tienen un origen muy antiguo, ¿verdad? Conocemos de villancicos desde Europa. Sin embargo, para la época que estamos hablando, ya son obras siempre religiosas, pero que van a tener textos en el idioma, digamos, en español o en otros idiomas, pero no en latín necesariamente. Exacto. Pero además que se componían para diversas celebraciones religiosas, no necesariamente solo para la Navidad. Creo que esta idea que tenemos ahora de que los villancicos solo se cantan en Navidad, no era así en esa época. Tenemos villancicos para diversos momentos importantes del año, aunque también, por supuesto, hay villancicos para la época navideña. Hay muchos en esta época, pero no solo para Navidad. Para cualquier celebración religiosa podía haber villancicos. Bueno, excelente explicación. Entonces, aquí en este segmento vamos a seguir un criterio cronológico y la primera pieza que vamos a oír es un villancico de estilo netamente español, de estilo, digamos, de sabor hispánico antiguo, del siglo XVII. Es Atención a la fragua amorosa del repertorio de Ibarra en Ecuador. ¿Hay algo que quieras comentar sobre esta pieza? Sí, creo que es importante señalar que es una obra vocal que nosotros adaptamos al instrumental. Siempre dejamos una voz, por supuesto, pero el resto de las voces lo van tomando los instrumentos. Esto es algo que hacemos mucho los instrumentistas, los grupos de música antigua, y estamos seguros que también se hacía en la época, ¿verdad? Que es esta idea de adaptar los repertorios a los grupos instrumentales o vocales que tengamos. Bueno, entonces, en nuestro caso, tomamos esta obra que es vocal y la adaptamos a nuestro grupo. Es una obra muy interesante porque tiene muchas hemiolas, que son una particularidad rítmica que hace que se sienta que cambia de un compás a otro y que es muy propio no solo de la música en España en esta época, sino que luego va a pasar a las músicas de nuestra América. Aún en la música tradicional actual encontramos esta particularidad de que haya hemiolas. Y eso lo hace muy interesante, muy rico y difícil de tocar también. Bueno, entonces, para familiarizarnos con este villancico antiguo, esta forma litúrgica en lengua vernácula y sobre todo en este estilo más antiguo del siglo XVII, oigamos Atención a la fragua amorosa. Thank you.
Bueno, acabamos de oír entonces este villancico del siglo XVII, de estampa un poco más hispánica, digamos que se rehace más a una tradición netamente española. En el siglo XVIII, como mencionamos en el segmento anterior, va a haber un cambio de estilo, ¿cierto? Y vamos a tener parte de este estilo internacional, de estampa italiana también en el villancico. ¿Qué nos puedes decir de este, digamos, villancico catedralicio del siglo XVIII en América Latina? Sí, en él creo que podríamos escuchar luego varios ejemplos, Diego, pero creo que una cosa importante es que se va a perder esta idea del villancico tan polifónico como era el de la fragua, ¿verdad? Donde hay muchas voces superpuestas. Aquí vamos a ir a un villancico más simple, más italiano, en el sentido que hay una música, una melodía importante acompañada. Hay varios ejemplos de estos villancicos para una o dos voces con acompañamiento instrumental, que eso me parece también interesante porque no siempre tenemos acompañamiento instrumental en nuestras piezas de la América colonial. Generalmente, como decía hace un rato, es mucho música vocal que la adaptamos, pero en el caso de los villancicos que nosotros hemos incluido de México y de Guatemala, es original para instrumentos. Mencionan, piden violín, voz y violín. Bueno, entonces, para oír aquello de lo que hemos estado hablando, este villancico del siglo XVIII, de gusto un poco más italianado, vamos a oír dos piezas. Oigan una jacarilla de Rafael Antonio Castellanos, que trabajó en Guatemala, y Tarará, que soy Antón, de Antonio de Salazar, que es un villancico negro. Antes de que oigamos estas piezas, ¿nos puedes explicar de qué se trata el villancico negro? ¿Cuál es la referencia aquí? Bueno, como hablábamos hace un ratito, parte de lo importante del villancico es que estaba en idioma vernáculo, por así decirlo, entonces está en español, en portugués, pero también en eso que llamaban negro, en el sentido que trataba de imitar la manera de la población afrodescendiente que vivía en nuestro continente y lo adaptaban la letra para que pareciera que era dicha por una persona de esta proveniencia. Ahí hay discusión, ¿verdad? Porque algunos dicen que, bueno, de alguna manera es como los minstrels norteamericanos que de alguna manera se están burlando de cómo lo hacían, cómo hablaban. Pero yo creo que también es importante rescatar que estos villancicos nos muestran que había una población importante negra y también nos presentan pequeños personajes de la cotidianidad. En este caso, Antón. ¿Quién es Antón? Bueno, puede ser cualquier persona que pasa por la calle. Y creo que eso es parte de lo rico precisamente de los villancicos coloniales, ¿verdad? Que introducen temáticas, maneras de hablar, personajes diferentes. Bueno, entonces escuchemos de nuevo Oigan una jacarilla de Antonio de Castellanos y Tarará, que soy Antón, de Antonio de Salazar. Que no se brilla
Vamos a oír un poco más todavía de estos villancicos catedralicios del siglo XVIII. En la primera pieza que vamos a oír en continuación, oí una marimba y me resultó muy conmovedor, me trajo recuerdos de infancia en Guatemala. Es un instrumento que uno no se esperaría encontrar en un ensamble barroco, ¿cierto? Pero me parece que eso es un efecto sonoro muy, muy sorprendente. ¿Nos cuentas de la marimba? ¿De cómo entró ahí? Sí, nosotros estamos claros que es una fuerte transgresión, pero por otro lado nos pareció interesante, porque leyendo documentos coloniales uno se da cuenta que había gran molestia de parte de la corona, de parte de la iglesia, porque en los servicios religiosos se introducían instrumentos no considerados no apropiados. Entonces, en un viaje, en un festival que estábamos en Guatemala, vimos una pequeña marimba y pensamos, bueno, ¿por qué no podemos introducir otro instrumento poco apropiado como la marimba, ¿verdad? Sobre todo porque es una marimba pequeñita, no es la gran marimba de concierto, ¿verdad? Guatemalteca, sino una marimba muy pequeñita que enriquece la sonoridad, que es de fácil transporte y que, como vos decís, Diego, le da una connotación diferente a ese repertorio guatemalteco. Es un instrumento muy dulce y creo que queda muy bien en piezas como este villancico que habla, es casi una canción de cuna, ¿verdad? De alguna manera. Bueno, esto es sobre el villancico Si de la Rosa el Nombre, de Rafael Antonio de Castellanos, de nuevo músico guatemalteco del siglo XVIII, pieza a la que Sintagma Musicum le ha agregado en su interpretación una marimba, instrumento de origen africano. La última pieza de este segmento va a ser de Juan García de Céspedes, que trabajó en Puebla, llama Convidando está la noche, y aquí
para mí va a resultar muy familiar esta pieza a cualquiera a quien le guste el repertorio tradicional latinoamericano. Vamos a ver una progresión armónica muy sencilla, pero muy frecuente, digamos 1, 4, 5, lo que uno diría en un buscapiés jarocho, en un torbellino colombiano, en un 6 fajardeño puertorriqueño. Es aquí para mí donde vemos mucho, digamos, verdaderamente un intento de tender un puente entre este repertorio barroco y la interpretación de la música tradicional latinoamericana. Pero esta pieza es también importante porque es la que le da el nombre al nuevo disco de Syntagma Musicum. ¿Nos puedes hablar, por favor, del nuevo disco? ¿Qué vamos a ver ahí? Precisamente, Diego, antes de que pasara todo en lo que estamos, esta tragedia de la pandemia, nosotros terminamos en febrero de grabar este nuevo disco. Es un disco que decidimos titularlo Convidando está la noche, primero porque la pieza en sí nos encanta, pero además porque nos parece que es un título sugerente, que invita al público a compartir durante un rato con nosotros. Así que por esta razón decidimos tomar esto como el nombre del disco. Es también una pieza interesante, muy cortita, que si uno tocara simplemente la paginita, no duraría nada, duraría unos cuantos segundos. Entonces, creo que también, además de la introducción de instrumentos de la tradición popular latinoamericana, también decidimos hacer uso de la tradición propia de la música popular, que es improvisar un poco sobre esa pequeña melodía para poder darle un tamaño más adecuado a la pieza. Bueno, entonces escuchemos Si de la Rosa el nombre, de Rafael Antonio Castellanos, y Convidando está la noche, de Juan García de Céspedes, músicos, uno guatemalteco y el otro mexicano del siglo XVIII. Si de rosa el nombre es tan superior que en su ser explica ser tan
Bueno, bienvenidos de nuevo al conversatorio del concierto del grupo Sintagma Musicum de Costa Rica como parte del encuentro de música antigua en Villa de Leyva en su edición virtual. Y en este tercer segmento de nuestro conversatorio vamos a hablar un poco de algo que para mí es muy emocionante y es investigación de archivo histórica y musicológica sobre la música en Costa Rica. María Clara es de formación historiadora, ¿cierto? Y está muy comprometida con esta investigación de archivo. Entonces, cuéntanos qué han descubierto, qué han encontrado, qué no han encontrado, qué han visto en los archivos de Costa Rica. Quisiera contarles tal vez primero, Diego, que mi acercamiento a la historia, porque en realidad mi formación base es de música, mi acercamiento a la historia fue precisamente en la búsqueda de esta música costarricense. Y ahí me empecé a meter en los archivos del país y no encontraba nada. No encontraba partituras, que era lo que yo como música quería encontrar, ¿verdad? Y bueno, entonces ahí decidí estudiar historia, etcétera, para entender el por qué no encontraba. Bueno, y entonces sí, con gran sorpresa, luego de ese proceso largo de prepararse, he seguido trabajando en archivos y sigo sin encontrar partituras. Seguimos sin encontrar partituras coloniales. Por supuesto que del siglo XIX en adelante hay muchas, pero partituras coloniales no. Pero ahora ya entendemos por qué no las hay. Sí encontramos muchas referencias de que había una práctica musical importante en el país, en la colonia, pero desgraciadamente no sabemos qué instrumentos se tocaban, qué música se tocaban. Solo encontramos referencia a músicos. Por eso en algún momento nosotros como grupo no queríamos no tocar música costarricense. Es como muy complicado para uno, ¿verdad? Estar tocando música europea, música de todos los países de América Latina y nada de nuestro país, sobre todo cuando íbamos fuera. Así que empezamos a pensar qué podíamos hacer y de repente encontramos una beta importante en músicas tradicionales que son anónimas y que sabemos que son muy antiguas. Entonces por ahí decidimos retomar este repertorio e incorporarlo en nuestro grupo. En Costa Rica tenemos evidencia de que hay práctica musical en varios espacios, yo diría los usuales para la música colonial. Por supuesto, un centro importante va a ser la iglesia, otro centro importante va a ser la milicia, porque siempre alrededor de las actividades militares va a haber grupos musicales. Y por supuesto está también el espacio en lo privado. Ahí encontramos también mucha referencia. Eh, como les decía, a mí me costó bastante encontrar referencias. Bueno, de hecho no hemos encontrado partituras. Sin embargo, cuando nos vamos a documentos poco usuales, empezamos a tener referencias. ¿A qué le llamo documentos poco usual? Lo normal sería los documentos religiosos, pero ahí casi no encuentro uno referencias. Encontré más referencias cuando me voy a ver documentos relacionados con acusaciones, con prohibiciones, lo cual nos muestra también cómo se pensaba que era la música. O sea, la música incitaba en aquel momento, por lo menos en nuestro país, probablemente al pecado se consideraba, puesto que estaba presente en los bailes, en la actividad popular, ¿verdad? Así que muchas referencias las hemos encontrado en ese tipo de documentos. Bueno, entonces lo que ustedes han hecho con las piezas que vamos a oír son piezas de tradición oral de Costa Rica. Sí, son piezas anónimas que no están siquiera escritas, sino que se han transcrito para nuestro grupo.
Mencionabas antes que estas parecen ser piezas muy antiguas. ¿Nos puedes hablar de cómo se establece eso? ¿De qué manera pueden, digamos, conjeturar que estas son piezas de origen antiguo? Sí, finalmente no hay ningún documento que lo diga, ¿verdad? Lo Ya. que pasa, lo que pasa es que sí son piezas que uno encuentra, por ejemplo, en cancioneros de finales del siglo XIX y se menciona que son piezas, o sea, no es que están transcritas, a veces solo está medio transcrito un pedacito de la melodía, pero se menciona que existe esta pieza. O en algunos documentos como notas periodísticas se habla, muy antiguas del siglo XIX, se habla de estas piezas. Y luego la tradición actual de los pueblos, ¿verdad? Que siguen hablando de esas piezas que como algo muy, muy antiguo. Por ejemplo, una de las piezas que luego vamos a escuchar, que es Los Indios Promesanos, está relacionada con una cofradía que todavía existe actualmente y que tuvo su origen en la época colonial en Costa Rica. Entonces es una cofradía que sabemos que viene desde aquella época hasta la actualidad y que cantan esta pieza cuando el Cristo, la imagen del Cristo, ingresa en ciertas celebraciones. Entonces probablemente es si una pieza podría venir desde aquella época. Nada nos lo puede asegurar, desgraciadamente, pero digamos que sí hay varios elementos que nos permiten pensar que es antigua. Entonces vamos a oír en unos minutos las piezas tradicionales costarricenses Indio Enamorado, Indios Promesanos y Las Raíces del Marango. Pero antes te querría hacer un par de preguntas. Para los que no somos de Costa Rica, ¿qué es el marango? El marango es un árbol, yo tampoco lo conozco, Diego. Sé porque me han contado que es un árbol, es un árbol que tiene una flor especial. Pero bueno, también eso nos indica tal vez que es tan antigua porque vos le preguntas a la gente en Costa Rica y no conocen usualmente el marango. O sea, es una planta que quizás ya no existe, ¿verdad? Ahí empieza uno ya a elaborar hipótesis. Bueno, y acá nos queda muy bien una pregunta del público, esta vez no desde Villa de Leyva, sino desde el Canadá. Stephanie Baukel nos pregunta en inglés, pero aquí traducido, ¿cómo fue el proceso de adaptar estas piezas tradicionales a un formato instrumental barroco? Y a esto yo le querría añadir aquí, si nos puedes hablar un poco de los instrumentos, sobre todo hubo algunas sonoridades, por ejemplo, en las raíces del marango que no logré, digamos, distinguir. ¿Qué instrumentos se usan ahí? Sí, bueno, con respecto a la adaptación del repertorio tradicional costarricense a nuestro grupo, debo decir que tenemos la suerte de contar en el grupo con una persona que es polifacética, es un excelente pianista, muy bien formado, pero que tiene una tradición familiar importante en la música tradicional. Él, siendo niño, es hijo de uno de los compositores tradicionales más importantes de Costa Rica y siendo niño tocó toda esta música y entonces es una persona que entiende muy bien ambos mundos. Entonces nos ha servido para hacer esa traducción, de pasar de una piecita corta o de una corta melodía a un formato moderno. Digo, moderno, moderno en el contexto colonial, barroco, ¿verdad? Eh, con respecto a los instrumentos que incorporamos en este repertorio costarricense, por supuesto está la marimba, porque la marimba también es muy usada en nuestro país, en el norte, pero también estamos introduciendo en este caso, en el nuevo disco, un quijongo, que es un instrumento que existe en América Latina con diferentes nombres, pero que en nuestro país hay dos versiones. La versión que nosotros estamos utilizando es de una sola cuerda de metal con una calabaza que amplifica. Entonces es un instrumento que solo produce dos notas, tónica y dominante.
Así que no se puede utilizar en cualquier pieza, solo en algunas piezas. De hecho, en el disco solo lo pudimos poner en una de las piezas costarricenses y en una pieza que yo toco en el clave sola, que se adaptaba perfectamente y que a mí me sonaba que se podía introducir por el nombre además de la pieza, ¿verdad? Que se llama Las Tijeras. Entonces quedaba muy bien, armónicamente funcionaba, y el nombre de la pieza me remitía a esa sonoridad. Yo creo que parte de lo interesante de estos repertorios, Diego, es que le permite a uno todo esto, explorar con los instrumentos que tiene tradicionalmente un grupo de música antigua, pero explorar introduciendo otros instrumentos para permitir nuevas sonoridades. Bueno, muchas gracias entonces, María Clara. Con eso creo que concluimos nuestro conversatorio. Te agradezco mucho y quedamos a la espera de oír Convidando está la noche. Y para concluir, vamos a oír finalmente estas piezas del repertorio tradicional costarricense, interpretadas, digamos, con un vuelco barroco por Sintagma Musicum. Indio enamorado, indios promesanos y las raíces del marango. Los espero en nuestro próximo conversatorio. Esa tu lindo boquita
Para la Fundación Amigos del Silencio ha sido un honor presentarles el concierto del ensamble Sintagma Musicum. En sus ires y venires por el continente, aceptaron gustosos participar en el 12º Encuentro de Música Antigua en Villa de Leyva 2020 versión virtual para dar a conocer su trabajo entre nuestro público. Apreciamos la voluntad de las personas e instituciones que se han unido a nuestra causa. Este es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y el Programa Nacional de Concertación Cultural, con el auspicio de la Alcaldía de Villa de Leyva y en alianza con la Radio Nacional de Colombia en su medio digital, Señal Clásica. A nuestro querido público, gracias por su atención. El alma del EMA 2020 es el oído de todos quienes nos escuchan desde sus casas. Los esperamos mañana a la misma hora para recibir a Tembembe Ensamble Continuo de México. Buenas noches. Villa de Leyva, única en Colombia, única en el mundo. Villa de Leyva, única na Colômbia e única no mundo. Villa de Leyva, einmalig in Kolumbien und auch einmalig auf der ganzen Welt. Villa de Leyva, única en Colombia, única en el mundo. Villa de Leyva, unique in Colombia, unique in the world. Villa de Leyva, unikalna w Kolumbii, a unikalna w opción media. Villa de Leyva, única in Colombia, única nel mondo. Villa de Leyva, unique en Colombie, unique dans le monde.
家的 Villa Leyva 世界上独一无二。